Miércoles 25 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado de esta jornada a mitad de semana. Aquí iniciamos. Los familiares del equipo periodístico que fue secuestrado y asesinado en la frontera norte entregaron al equipo especial de la CID la información desclasificada que a su vez había sido recibida por ellos en mayo pasado. Dijeron sentirse burlados por el gobierno con el contenido de la misma, pues al igual que los delegados del organismo, fue la primera vez que la revisaron para la investigación. Creo que es una falta de respeto, no solo a las familias, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Así fue como calificaron los familiares de los periodistas asesinados a la información que desde el gobierno se les entregó en mayo pasado como desclasificada para la investigación del caso. Hemos sido burlados, es una vergüenza, es evidencia que nos mintieron desde el principio. Detallaron que de alrededor de 800 hojas entregadas, el 80% es información que se puede encontrar en páginas web. Notas de solidaridad y de condolencias de las embajadas y de otras organizaciones internacionales respecto al secuestro y al asesinato. No contiene información sobre operaciones, sobre el mando unificado, ni nada que nos pueda parecer relevante. Esta información no había sido revisada por los familiares, pues estaban esperando a que sea el equipo de seguimiento especial de la CIDH la que lo devele y analice dentro de la investigación que llevarán a cabo por alrededor de 6 meses. La posición de los familiares es comprensible, ellos tienen un manejo de muchos detalles. Nos toca a nosotros ahora evaluar para sacar el mayor provecho de esa información. A decir de Rosana Alvarado, ministra de Justicia, la presencia de los delegados ayudará a esclarecer la información entregada. La información podría ser completada si es que hay algo que repose todavía en los ministerios, aun cuando consideramos que la entrega pues se hizo a petición en función de lo que era requerido, pero no hay ninguna intención de ocultar información. Dentro de la agenda del equipo se programaron mesas de trabajo, además de con los familiares del grupo periodístico, con autoridades de diferentes ministerios. La primera cita se llevó a cabo este mismo miércoles y ahí el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, reveló que a las reuniones se convocó también al mayor Saldumbide, quien estaría involucrado en los chats mantenidos con el Frente Oliver Sinisterra. Sí, lo hemos incluido porque aquí tenemos de esta institución, del Ministerio, de la Policía, tenemos la actitud de total apertura y transparencia. La visita del equipo especial de la CIDH continuará hasta este viernes. Sin embargo, se tiene previsto que visite al Ecuador 2 veces más. En Quito informó Andrea Orbe. La defensa de los familiares de Óscar Villasís y Katy Velasco, pareja asesinada por el grupo Oliver Sinisterra, presentaron a la comisión de la CID que se encuentra en el país una petición para que se revise el expediente fiscal, así como las solicitudes de información requeridas al Ejecutivo y a las autoridades del Estado sobre el caso de sus seres queridos. Según el abogado Juan Tipán, aspiran llegar hasta la sede de la CID en Washington para exponer una pregunta de vulneración a los derechos que se han afectado. Bien, el día de hoy se ha podido realizar por escrito una petición a la comisión de la CIDH con respecto a la revisión del expediente fiscal. Esto es en la Fiscalía General, donde reposa una indagación previa y que la comisión de la CIDH pueda revisar cuáles han sido las gestiones por parte del Estado ecuatoriano. De igual manera, hemos solicitado por escrito a la comisión aquí presentes de la CIDH a fin de que se pueda también revisar cada una de las peticiones que hemos solicitado al presidente de la República con la desclasificación de la documentación. Se conocen más detalles del secuestro y posterior asesinato a los periodistas de Diario. Pudo establecer la ruta del cautiverio e identificar a los disidentes que participaron en el plagio. La Fiscalía colombiana avanza con las investigaciones del asesinato de Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega, quienes fueron secuestrados el pasado 26 de marzo. Justamente, según uno de los testimonios recogidos en marco de las indagaciones, ese día, alrededor de las 10 de la mañana, se vio a los 3 hombres saliendo de una casa en la localidad ecuatoriana del Pan en compañía del disidente identificado como alias Picá. Se subieron a un auto con otros 3 hombres armados y el grupo se dirigió a la zona La Mina, en donde se embarcaron en una lancha.
Según narran los informantes, hasta ese momento no conocían que ellos eran periodistas. De eso se enteraron al llegar al recinto colombiano La Brisa, ese mismo día 26 de marzo. En esa localidad llegaron a una finca que estaba al mando de alias Pitufo, segundo hombre fuerte del frente Oliver Sinisterra. Pitufo hizo formar a la gente para recibir a los 3 hombres que venían bajo la custodia de alias Cherry, quien hoy está detenido. Fue entonces cuando alias Pitufo les informó a los periodistas que eran prisioneros de guerra. Durante el periodo de cautiverio, Javier, Paul y Efraín fueron llevados por diferentes poblados, escondidos en propiedades pertenecientes a gente vinculada a las FARC. Se identificó que fue en la localidad El Azúcar, en donde estuvieron 3 noches, y allí se grabó la prueba de vida. Alias Pitufo habría sido quien indicó a Javier Ortega qué debía decir en el video. Entre el 7 y el 10 de abril, los comunicadores fueron trasladados a Quejuambi Feliciana en Tumaco. En esta zona, en una noche lluviosa, fueron asesinados. A la 1 de la tarde del 11 de abril, los cadáveres de los periodistas y un cuarto cuerpo fueron llevados al Salón de la Junta Comunal de Puerto Rico en Colombia. En el plagio habrían participado al menos una docena de personas, entre ellos los hombres de mayor rango del grupo subversivo, alias Pitufo, alias Gringo y alias Reinel. Informó Carolina Basante. La primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, señaló que de llegar el pedido para conceder medidas cautelares al expresidente Correa, tal y como se lo ha señalado en un comunicado, sería una grata confirmación de que la Comisión está en la mira de cualquier ciudadano que quiera hacer respetar sus derechos. Es prueba de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un baluarte para la defensa de los derechos. ¿Cuál es su respuesta al expresidente Correa sobre esta situación? Así es, esa que me llena de mucha satisfacción saber que nuestra comisión está en la mira de todos los ciudadanos, de todos, sin exclusión alguna, porque es el baluarte de la defensa de los derechos humanos. Ahora les contamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio desmiente que el proceso de evaluación a la Corte Constitucional se haya suspendido y no vaya a continuar. El consejero Pablo Dávalos aseguró que en este momento se encuentran en la fase de elaboración del informe interno. La evaluación a la Corte Constitucional desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio va porque va, argumenta el consejero Pablo Dávila. Esto en respuesta a críticas en las redes sociales, donde se dice lo contrario. La Corte Constitucional está siendo evaluada y va a ser evaluada cumpliendo con todo el proceso que está en el mandato de evaluación aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El país, espero, pueda comprender que nosotros hemos debido organizar varios procesos de evaluación. Es así que la suerte de la Corte Constitucional por el momento se encuentra en manos de la fase de elaboración del informe interno pertinente. Luego ese informe tendrá que correrse traslado a la autoridad pertinente, a los vocales, en este caso de la Corte Constitucional. Ellos tendrán que presentar sus descargos. Con los descargos se convocará la audiencia pública que ya el país conoce, es parte del proceso de evaluación, y después se resolverá. Esperan que hasta el 31 de agosto, como se estableció en la consulta, fenece el plazo, hayan cumplido con todo lo ofrecido. Una vez terminado la evaluación, debemos empezar con el proceso de designación de las autoridades definitivas que deban ser nombradas en función del proceso de evaluación y también para cumplir con algunas designaciones que puedan estar en prórroga, por ejemplo. Para fines de este año o inicios del 2019, el trabajo se centrará en otras actividades. Podamos nosotros culminar con varias propuestas de política pública y de reforma normativa que permitan viabilizar y optimizar, como dice expresamente el mandato, la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y la promoción de la transparencia. Con eso, a la espera de mayo, cuando sean posesionados los nuevos consejeros, que serán seleccionados en las urnas, al igual que las autoridades seccionales, informó Héctor Romero. Asambleístas correístas califican de persecución política el inicio de una auditoría al uso del avión presidencial, mientras que en la oposición piden que la auditoría se amplíe hasta el actual periodo.
Las primeras reacciones se registran en la bancada correísta, quienes afirman que las acciones de la Contraloría no son más que persecución política en contra del expresidente Rafael Correa. Todo lo que sea en son de transparentar el accionar público, bienvenido sea. Lo malo es que es reiterativa la persecución política a través de los organismos de control. Que están de acuerdo en que se investigue y audite al anterior gobierno, pero que les sorprende que en pocos meses se hayan abierto más de 200 indagaciones en contra de exaltos funcionarios del anterior gobierno. Sumando los procesos de investigación que está haciendo la Contraloría, sumarían más de 200 procesos. O sea, está bien que se hagan los procesos, está bien que se revisen las cuentas, pero sin duda alguna que no se haga de una manera que determine o que vaya a dejar en tela de duda el tema de la imparcialidad. Mientras tanto, en la oposición dicen que es necesario que la investigación de la auditoría sea completa, que tras esta investigación se podrá saber para qué se utilizó el avión presidencial, sobre todo en itinerarios que según los legisladores no necesariamente eran fundamentales para gestiones del gobierno. Lo que pasa es que en este momento pueden llegar realmente a descubrirse otro tipo de cosas. Por ejemplo, si es que el avión fue a determinado país en donde no había ningún tipo de evento de cumbre o no se necesitaba de la presencia del funcionario en este caso, ¿qué hacía ahí? Todo funcionario público estamos sujetos a hacer buen uso de los recursos del pueblo ecuatoriano. Creo que eso debe ser apoyado desde cualquier bancada, desde cualquier ideología, porque no es plata nuestra, es plata del pueblo ecuatoriano. Otros legisladores piden que la investigación se extienda también a este gobierno, para conocer, por ejemplo, el uso que le ha dado la vicepresidencia de la República y la ex canciller María Fernanda Espinosa. Todos sabemos que lastimosamente descuidó su labor en la Cancillería por dedicarse a hacer campaña para la presidencia de la Organización de Naciones Unidas. Esta investigación durará 90 días y luego de ello se conocerá a detalle cómo y para qué se utilizaron los aviones presidenciales. Informó Javier Gallo. Existen diversos criterios dentro de la Asamblea Nacional tras la decisión del Consejo de la Judicatura de suspender a la jueza que llevó el caso de Iván Espinel. Varios legisladores aseguran que desde el Consejo de la Judicatura se está actuando bajo los mismos parámetros que el anterior Consejo. Desde la Asamblea se critica la decisión del Consejo de la Judicatura de suspender a la jueza que dio paso al cambio de medidas cautelares a favor de Iván Espinel. Dicen que desde el Consejo se estaría actuando de la misma manera que el anterior Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Yalc. Haber suspendido por una decisión judicial sin haberse siquiera iniciado el sumario administrativo le coloca al Consejo de la Judicatura actual en la misma posición del Consejo de la Judicatura anterior, en que se suspendía a jueces por sus decisiones judiciales. Que el actual Consejo debería rectificar de inmediato, que si existen denuncias en contra de la jueza se debería implementar una investigación, pero no una sanción. La decisión del Consejo de la Judicatura tiene que ir fundamentalmente en virtud de un proceso que es el sumario administrativo. Es que dar paso a este tipo de sanciones podría leerse como una intromisión directa a las decisiones judiciales, aseguran. No se puede hacer ahora en la justicia lo mismo que se hizo en el pasado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. Y por ello, si se va a suspender a un juez, tiene que iniciársele un sumario y el sumario tiene que terminar. De lo contrario, habría una interferencia de un órgano administrativo de la justicia en las decisiones de los jueces. Aunque algunos legisladores apoyan la sanción impuesta por la Judicatura, pues dicen que la decisión de la jueza a favor de Espinel deja muchas dudas. En mi caso, que yo fui quien denuncié con documentación el tema del exministro de Inclusión Económica y Social, a mí no me parece que sea adecuado que le hayan cambiado la prisión preventiva por el grillete electrónico. No me parece adecuado, yo lo reprocho y no estoy de acuerdo con la jueza. En todo caso, desde la Asamblea se pide una rectificación inmediata al Consejo de la Judicatura. En este caso, informó Javier Gallo. A pesar de los cuestionamientos por la suspensión temporal a una jueza por haber cambiado las medidas cautelares en favor del exministro Iván Espinel, la decisión del presidente del Consejo de la Judicatura no cambiará. Constitucionalistas consultados hablan de injerencia en la justicia. En firme se mantiene la decisión de Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, sobre la suspensión a la jueza Paola Dávila. Así lo confirmó Juan Bisueta, secretario general de la Judicatura. La decisión del presidente del Consejo de la Judicatura es una decisión exclusiva, propia de las facultades que le otorga el Código Orgánico de la Función Judicial. Y en ese sentido, pues es importante señalar que aún el Pleno del Consejo de la Judicatura pues no podría entrar a examinar una
una potestad que le corresponde exclusivamente al presidente del Consejo de la Judicatura. A la jueza se le sancionó por haber levantado la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel. Tanto más que existe una disposición que le prohibía porque las medidas alternativas solamente caben en delitos que tienen una pena que no supera los 5 años de privación de libertad. En el caso que estamos tratando, se trata de un delito de lavado de activos que tiene una pena que llega de 10 a 13 años de privación de libertad. Ese solo hecho de carácter irregular es lo que lleva justamente al presidente del Consejo de la Judicatura a tratar de disponer de que se abra un sumario disciplinario. Ismael Quintana, con su experiencia en el ámbito constitucional, tiene otra lectura. La misma reacción que nos ha causado lo que hacía el Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Gustavo Yalca, es decir, violación al principio de independencia interna de la función judicial. Quintana reconoce que el titular de la Judicatura tiene la facultad de aplicar sanciones, pero luego de un debido proceso, es decir, que el caso haya sido revisado por un juez superior y no por un organismo administrativo como lo es la Judicatura. Y solo si en ese caso el juez superior detecta que el inferior ha cometido el error, se manda el expediente al Consejo de la Judicatura para que ahí sí, sin lugar a dudas, ejerza la potestad de disciplina y eventualmente destituya a este mal funcionario judicial. Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, ve una salida al impasse. Yo creo que lo sensato, y creo que el doctor Marcelo Merlo es un hombre sensato, sería revocar esta suspensión. Y con esto dar un mensaje a la ciudadanía y al derecho de que las cosas hoy por hoy en el Consejo de la Judicatura se van a hacer diferente y han cambiado. Informó Héctor Romero. El juez de la Unidad Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, Johnny Lituma, acogió las medidas cautelares interpuestas por los hermanos William y Roberto Isaías Dazún y dispuso al Servicio de Gestión Inmobiliar que se abstenga de realizar la enajenación de los bienes inmuebles incautados por la AGD en el 2008. Esto para prevenir el remate que amanece con lesionar los bienes jurídicos, lo cual provocaría una vulneración a los derechos constitucionales. Los exbanqueros fueron condenados en el país a 8 años de prisión, cada uno por el delito de peculado bancario o malversación de fondos. Mientras que familiares y víctimas de la revuelta policial del 30 de septiembre fueron recibidos por representantes del Instituto Interamericano por la Democracia, quienes luego de escuchar sus testimonios se comprometieron a realizar un acompañamiento en los procesos judiciales en estos casos y, de ser necesario, ir a instancias internacionales. Fue la misma comisión del Instituto Interamericano por la Democracia que llegó al país para realizar una visita humanitaria al ex legislador Galo Lara, que ahora recibió a los familiares y víctimas de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. La primera en presentar su caso fue Sandra Jiménez, la hermana del policía Froilán Jiménez, quien murió en los acontecimientos ocurridos en las afueras del regimiento Quito. Ella rechazó que hasta la fecha el caso siga en indagación previa y cuestionó que en su momento los cuerpos legales habrían sido sacados de la Fiscalía de Pichincha y entregados a la comisión encargada de investigar los hechos. ¿Por qué? Si el doctor Carlos Vaca no era fiscal en ese entonces, ¿por qué él tuvo que acceder a los documentos de Froilán Jiménez si se supone que estaban en etapa de indagación previa donde ni sus familiares podíamos acceder a esa documentación? Si el doctor Carlos Vaca después fue el fiscal general, tenía pleno conocimiento del caso de Froilán Jiménez, y tampoco hizo nada. Por ello resaltó que seguirán acudiendo a todas las instancias para pedir que este caso sea considerado un delito de lesa humanidad. Porque él fue un funcionario que solamente estuvo cumpliendo su deber y fue asesinado. Fueron 6 testimonios los que se presentaron ante este grupo regional que trabaja en pro de los derechos humanos, mientras que el abogado de varios de los implicados en el 30S, Hugo Espín, hizo una explicación cronológica de aquella sublevación policial, señalando que además hasta ahora existirían claras violaciones a los derechos humanos. Tenemos policías sentenciados, donde tenemos policías detenidos, donde todavía tenemos policías perseguidos y algunos policías en el exilio, esperando que prescriban penas que fueron injustamente establecidas, penas que fueron forjadas.
Ante ello, Armando Valladares, director de la Comisión de Derechos Humanos de esta organización, se solidarizó con las familias y se comprometió a brindar acompañamiento en todos los procesos judiciales. Y desde hoy les garantizo que el Departamento de Derechos Humanos del Instituto empezará a colaborar con ustedes para que todo esto se conozca y para que se haga justicia. No descartaron en ir a instancias internacionales. En Quito informó Adriana Rojas. Juan Zapata, secretario de Seguridad, compareció ante la Fiscalía de Pichincha para rendir su declaración en torno a la supuesta red de corrupción al interior del municipio, que presumiblemente cobraba coimas para la entrega de permisos de funcionamiento a los taxis y la adjudicación de las compensaciones a los buses. El funcionario en su testimonio manifestó que a su despacho llegaron varias denuncias de cobros al parecer irregulares, los cuales fueron dados a conocer a las autoridades pertinentes. Zapata enfatizó que las denuncias se presentaron antes de que inicien las investigaciones relacionadas con el caso. Dado a conocer lo que yo obviamente tuve que hacer, efectivamente hubieron algunos dirigentes de taxis que se acercaron a mi persona a denunciar posibles actos que se están investigando. Mi obligación no solo como funcionario, sino como persona es obviamente poner esto a orden de la autoridad competente. Eran dirigentes de algunas empresas de taxis que requerían el apoyo y sobre todo que se les dé las facilidades de poder llegar hacia el órgano que tenga que investigar. Ahora les contamos en otro tema que el presidente Moreno cumple con su agenda en Europa. El mandatario estuvo y mantuvo reuniones en Edimburgo, Escocia, con el sector empresarial, para así fomentar la inversión en el país y crear nexos entre ambas naciones. El presidente Lenín Moreno continúa su gira por Europa. Este miércoles 25 de julio, el mandatario junto con el ministro de Hidrocarburos y Energía Renovable Carlos Pérez se reunieron en la Universidad de Edimburgo con más de 30 empresarios interesados en invertir en Ecuador. Posteriormente lideró un encuentro con inversionistas del sector energético. Allí el jefe de Estado habló de las ventajas que ofrece el Ecuador a la inversión extranjera. El presidente Moreno aseguró que la intención del gobierno ecuatoriano es fortalecer los nexos con países europeos y atraer inversiones que contribuyan a impulsar la economía del país. Una vez concluido el diálogo, el mandatario se trasladó a Madrid, España, donde mantendrá una audiencia con el rey Felipe VI y posteriormente será recibido por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Durante ese encuentro se tiene previsto que se suscriba un convenio en materia de cooperación policial para la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Además se firmarán memorandos de entendimiento entre el gobierno ecuatoriano y empresas españolas para el proyecto Casa para Todos. Por su parte, Juan Sebastián Roldán, secretario del presidente Moreno, aseguró que el jefe de Estado reiterará el pedido de que se anule la visa Schengen para los ciudadanos ecuatorianos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Así es, la extracción petrolera en el Ecuador está pronta a cumplir 5 décadas. Según los entendidos, los recursos recaudados por el petróleo han dejado desarrollo, pero también desigualdad. A continuación les presentamos un especial sobre este recurso natural, del cual depende casi en su totalidad la economía del país. Para el año 1972, las aspiraciones nacionales estaban encaminadas a convertir al Ecuador en uno de los países más prósperos de la región. Ese era el discurso político después de la primera extracción de petróleo del Lago Agrio. Nos ayudará, sí, en forma preponderante, para resolver los problemas que a la patria aquejan. El recurso petrolero, confirma la historia ecuatoriana, supuso grandes cambios nacionales en torno a la economía, la propia sociedad y las instituciones estatales. Cambiaron el panorama del Ecuador, nos modernizamos como nunca antes. Carreteras, electrificación, obras de infraestructura, ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca se transformaron, pasos a desnivel, edificios. De esta manera el petróleo pasó a ser la principal fuente de ingresos económicos para el país, contradiciendo nuevamente la oratoria política. Es una fuente indispensable, realmente un recurso básico, jamás el único. De esta manera, el afamado oro negro, que formaba parte de los ingresos estatales, además de las obras que se ejecutaron a favor del país, habrían beneficiado en gran medida a intereses particulares de sectores dominantes, así como aquellos con poder político. Los recursos que se obtuvieron junto a la ausencia de la generación de otras actividades paralelas generaron que
los populistas, funcionarios incluso aprovechan de esta dinámica, de este irradiar de pronto de recursos, y se dio un festín. Esto se lo puede comprender entendiendo que el país llegó a producir en 1972 hasta 200.000 barriles diarios de petróleo, a un precio de $2.50. En el año siguiente, es decir, en 1973, por política de la OPEP, se estableció en $4.20 el barril de petróleo. Posteriormente se ajustó entre $11.50 y $13. Para aquella época, el Ecuador superaba por poco los 6 millones de habitantes. Se inició la exportación de petróleo sobre la base de un precio de petróleo más bien bajo en cuanto al barril. Y en un año ese precio se incrementó de unos 50 a 15 y más dólares. Éramos absolutamente ricos. Así, después de 46 años y entrando a una quinta década de extracción petrolera, señalan los entendidos, los discursos que siguen sonando en torno al petróleo todavía no han podido hacerse realidad. Ese petróleo no solucionó los problemas que había previsto tanto la dictadura de Rodríguez Lara como después gobiernos posteriores que quisieron más o menos entender que el petróleo sería la salvación nacional. Otra problemática en torno al petróleo nacional, según el sociólogo Marcelo Maldonado, sería que a la par de la modernización y avance de las grandes ciudades del país en las zonas de extracción, existirían hasta el día de hoy desigualdades que aquejarían a las poblaciones locales. Un ejemplo puede ser que una empresa en ciertos sectores de la Amazonía se puede encontrar 12, 15 líneas de tubería para extracción petrolera cuando no existe una sola para abastecimiento de agua. El complejo hidrocarburífero de los años 70 se hizo junto a las transnacionales Texaco y Gulf, que fueron aliadas del gobierno nacional. La infraestructura apta para los trabajos de extracción y explotación petrolífera creada en aquella época devino una problemática ambiental en las zonas de influencia, tema que será abordado el día de mañana en nuestra próxima entrega. Informó Javier Rosero. A decir de analistas económicos, una posible focalización de los subsidios debería analizarse de manera técnica y minuciosa para no afectar la economía del país. Según la proforma presupuestaria de este 2018, el gobierno del Ecuador destina $3.193 millones a subsidios, divididos en 6 áreas: desarrollo social, seguridad social, desarrollo urbano y vivienda, agua cruda, desarrollo agrícola, y combustibles con el mayor porcentaje, con $1.707,04 millones. Este último fue mencionado por el ministro de Finanzas Richard Martínez, quien, aunque descarta la revisión de los subsidios al momento, asegura que hay algunos ineficientes y pone ejemplos. Un vehículo 4x4 de gama alta que recibe un subsidio por el consumo de combustible súper. Entonces es un subsidio que va enfocado naturalmente a personas que más tienen y que en la medida en que el Estado siga haciendo ese esfuerzo de subsidio, lo que se hace es sacrificar la posibilidad de mantener sostenibles los pisos de protección social. Según el analista Wilson Araque, hay una brecha en esta gasolina específicamente, la Super, que el Estado podría revisar. Precios internacionales de una gasolina de ese tipo, generalmente el precio de un galón está por encima de los $3-4 el galón, ¿no? Entonces eso significaría que si actualmente usted paga alrededor de $2.20, $2.16, dependiendo de la gasolinera en la que se tanquea, existe un margen en donde en definitiva efectivamente el gobierno está subsidiando. Pero que de haber una revisión para la focalización, se debería hacer un análisis minucioso y técnico. Un país que ha manejado muy bien la gestión de los subsidios de Chile, ¿no? Donde efectivamente la focalización de los subsidios está muy bien definida, muy bien estudiada y además hay todo un respaldo técnico en cuanto a saber a quién llegar con ese subsidio. Él asegura que los subsidios deberían ser una medida para el que lo necesita y deben tener temporalidad. El tema está en que el efecto que se podría generar es que en algunos casos, algunos de esos consumidores quieran trasladar también a los bienes, servicios que ellos generan. En Quito informó Andrea Orbe. En otro ámbito de la información, en Chimborazo un automóvil se precipitó más de 300 metros hacia un barranco. Producto del accidente, 2 personas fallecieron. Las tareas de rescate duraron al menos 7 horas. En medio de la intensa bruma y de la oscura noche, rescatistas del GOI y bomberos sacaban los cuerpos sin vida de una pareja, quienes se habrían precipitado al menos unos 360 metros hacia el barranco.
La causa causal todavía no se sabe, precisamente para eso es la investigación. Hasta el momento sabemos y conocemos que son lamentablemente 2 personas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino. Eso es lo que tenemos conocimiento hasta el momento, de un vehículo automóvil. Lamentablemente ha participado en este accidente de tránsito. Las tenues luces de las ambulancias daban cuenta de la tragedia vial ocurrida en el sector de Panza Redonda en Payatanga. Las tareas de rescate de los desafortunados duraron al menos unas 7 horas. 3 personas que están en la parte de abajo, esperando que el CIAD haga levantamiento del cadáver para extraer el cadáver. Juan Criollo intentó ayudar a las víctimas. Afirma que los accidentados, pese al aparatoso volcamiento, seguían con vida. Están accidentados y más las personas que estaban vivas cuando nosotros bajamos, pero por falta de que no llegan rápido los paramédicos, nada, se murieron. Asegura además que este sería el 4º accidente en el mismo sitio. No saben cuáles son las causas. No sé qué será señalización tal vez, pero porque por aquí ya bastantes carros bajan ya. Bastantes y no sé cuál será el motivo, será la velocidad, será el descuido, no sé. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Riobamba. Al parecer son oriundos de la parroquia Licto y se dirigían hacia Naranjito, donde residían. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Mientras que en Loja un camión habría rodado varios metros, impactándose con algunos vehículos, afectando a viviendas y postes de luz. Este percance vial deja daños materiales que superan los $50.000. El barrio Isaac Ordóñez se encontraban asustados, pues el estruendo fue tan fuerte que al salir a ver qué ocurría, se encontraron con la novedad que un camión había arrasado con varios vehículos, afectando viviendas y postes de luz. Esto fue como un terremoto. Yo pensé que se incendió ahí eso del gas. Yo corrí, según vine para arriba y cuando me encuentro con esto. Este camión, que se encontraba en la parte superior de la carretera, se habría rodado varios metros, ocasionando este accidente. Impactar 4 viviendas contiguas aledañas al sector, de igual manera impactando otro poste de energía eléctrica hasta impactar su parte frontal contra la parte posterior del vehículo que se encontraba estacionado. Sufre un giro de aproximadamente 360 grados a causa del impacto y el camión continúa su marcha en dirección al oeste. En ese momento también impacta otro vehículo, el cual producto del impacto es arrastrado aproximadamente 5 metros hasta, conjuntamente con el camión, impactarse nuevamente su parte frontal contra un cerramiento de una casa. Personas de la empresa eléctrica llegaron a este lugar para verificar los daños ocasionados. Tenemos que cambiar los 2 postes, cambiar las redes y las acometidas de los diferentes sectores que se está cambiando. El dueño de este camión no se encontraba en el lugar al momento del accidente. En Loja informó Marcela Constante Brito. Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. 6 carrozas alegóricas acompañadas de comparsas, bailarines y estudiantes rindieron homenaje a Guayaquil por conmemorarse los 483 años de fundación. La alegría era evidente. Aplausos y el Viva Guayaquil resonaba en las calles que recorrió el desfile cívico. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva! Desfilan 3.000 estudiantes con sus bandas de música y es un desfile estudiantil. En la segunda parte, a las 3:30 de la tarde, por 9 de octubre, vienen los carros alegóricos y vienen las comparsas con los bailes y ahí sí se promociona el turismo. Juan y Juanita Pueblo, junto a la presidenta de la empresa de turismo municipal, iniciaron el recorrido en su segunda etapa. Me siento feliz, por eso estoy aquí. Está mi nieta que va a desfilar en la Illingworth. Estos son 483 años de fundación, entonces donde hay que festejar a lo máximo. 6 carros alegóricos que encabezan las reinas y que tienen la temática de la ciudad, avistamiento, un gran homenaje a don Carlos Rubira Infante. Este es un momento para poder
poderle agradecer a Guayaquil, para homenajearlo, para decirles que estamos muy orgullosos de vivir aquí en esta ciudad. ¿Le encanta cada año asistir a los desfiles? Todos los años vengo a ver el desfile porque me gusta ver lo que desfilen los alumnos, las alumnas que hacen su baile. Cada año que se conmemora la fundación de la Perla del Pacífico, se recuerda también el presente de esta ciudad, su progreso y la esencia de su gente. Informó Pilar Vera. Con motivo de las fiestas de fundación de Guayaquil, vamos a conocer algunos de sus barrios tradicionales que son visitados por propios y extranjeros. En las faldas del Cerro Santa Ana está casi intacto y con huellas coloniales y con edificaciones republicanas. Congelado en el tiempo, el barrio Las Peñas, la calle empedrada Numa Pompilio Yona, acompañada de paredes, ventanales y puertas de madera de las antiguas casas suntuosas que nos llevan a conocer más de lo que ha sucedido aquí, por donde pasaban las carretas tiradas por caballos, cuando testigo de esto era el río Guayas. Santiago de Guayaquil, puerto abrigado, el fortín de la planchada, me cuenta de tus arrojos, quiero volver por mis pasos. El barrio Las Peñas nace en el siglo XVII, cuando un grupo de pescadores que hacían su trabajo en ese lugar, cogieron y tomaron la decisión de rellenar el espacio que existía entre unos peñascos enormes. Cuando los pescadores comenzaron a vender sus predios a gente que tenía mayor cantidad de recursos, esta gente le comenzó a llamar Las Peñas. Y será un importantísimo barrio ya en el siglo XIX, en donde se concentraría una gran cantidad de poder político. Visitamos a la escultora Yela Lofredo. Nos recibió en su casa, la que era de sus padres y ahora a sus 97 años. Ella recuerda cómo ha sido vivir aquí, junto a la brisa del río y el ir y venir sobre ese camino sinuoso que ahora se ha convertido en un punto turístico atractivo. El barrio antes era un barrio muy elitista por un lado, por otro lado era muy cerrado. Mientras que más allá, en las entrañas del Guayaquil se extendió hacia el suroeste, el Cristo del Consuelo, que creció junto al mangle, el lodo y una fe inquebrantable en cada procesión. Esto era totalmente cubierto de mangle. El arzobispo de aquí, junto con el padre Ángel de María Canal, formó la idea que tenían en mente ellos, que era hacer la procesión. Este barrio no tenía muchos habitantes y hubieron 10.000 personas, 10.000, que se quedaron asombrados, y era una ermita, era una casita de caña. Es la perla del Pacífico y su desarrollo entre lo popular, tradicional e histórico, una ciudad que lucha para verse cada día más bella, más radiante y sobre todo sin perder su esencia. En los deportes les contamos que Liga de Quito obtuvo un resultado muy positivo enfrentando a Vasco da Gama de Brasil por la segunda fase de la Copa Sudamericana. Centro de Chalá, quiere Anangonó. Con 2 goles de Juan Luis Anangonó y 1 de Johan Julio, Liga de Quito derrotó 3-1 a Vasco da Gama en el partido de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana. El cotejo se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y aunque la hinchada no llegó como se esperaba, el fútbol albo pudo más que el brasileño. Anangonó abría el marcador a los 8 minutos con un certero cabezazo potente y colocado a un ángulo imposible para el portero Silva. Transcurría el minuto 20 cuando Johan Julio recibió el balón en el centro del área. Tras un pase de su hermano Anderson, en 2 remates pudo volver a vulnerar el pórtico de Vasco da Gama. Era el 2-0 para los locales. Corría el minuto 54, cuando el central Franklin Guerra cometió una falta penal a decir del referee, misma que Thiago Galardo cobró y le cambió por gol para el 2-1 parcial.
Cuando el partido concluía, nuevamente Juan Luis Anangonó dijo presente en las redes contrarias. El delantero Azucena apareció en el centro del área chica, de cabeza y con marca encima decretaba el 3-1 definitivo. Un resultado que deja grandes esperanzas de clasificación a octavos de final. Por ahora el cotejo de vuelta se jugará el 9 de agosto en Río de Janeiro. La mística copera apareció en Ponciano, informó Andrés González. Tras 40 años de la muerte del Ruiseñor de América, su legado artístico lo erigió como parte del patrimonio lírico del país y embajador permanente de la música nacional. Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. El mundo se me derrumbó, Panchito me cogió, subió conmigo. Él entra a la habitación y yo no me atrevo a entrar y me quedo sentada en el suelo, me desplomo. Y ahí me quedo, no quería entrar a verlo muerto. Cuando yo me muera, tal vez lo más blando será el ataúd. Pidiéndole a Dios que me calmara todo ese gran dolor, porque si todo un pueblo lo lloró a él, imagínense qué sentía yo. 3 minutos faltan para las 9 de la mañana, parte final del boletín. Desayúnese con las noticias. Estarán presentes delegaciones de Baba, Santa Lucía, La Veldaca. Que don Armando la fundó, Rayo Cristal. Es verdad que es un honor estar aquí en este templo del arte, ¿no? Es la casa de las grandes figuras. Aquí Julio tenía su shop, sí, la hora JJ. Luis, sí. Usted fue el primer hermano político de Julio Jaramillo. Así es, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, te digo por una reunión familiar que se lo conoció a Julio, porque mi hermano trabajaba en una radio colega que eran propietarios, Voltaire Paladines Polo y Guerrero Valenzuela. Y cuando hay que recordar algún amor, Julio Jaramillo es la mejor compañía. Es un lucero en la noche bohemia. Olimpo, Azabache. En el negro azabache de tu blonda cabellera, en el rojo escarlata. Se dan casos en que algunos turistas llegan acá y nos discuten el origen de Julio Jaramillo. Su paternidad. Nos discuten los venezolanos, por ejemplo, dicen es nuestro. Él era venezolano. Los colombianos hacen lo propio, ¿no? Pero muy airado. Mi mamá sí lo quería, pero a mi papá siempre le portaba bronca, porque dice, tú siempre que vienes aquí vienes chido. Le dice, don Lucho, alguna vez yo le voy a traer aquí, ya va a ver lo que le voy a traer, un regalo especial. ¿Cuándo fue que le escribió a usted la canción Y Dicen? ¿Qué pasó? Bueno, porque yo todavía era muy joven y celosa un poco, ¿no? Y donde quiera que llegábamos decía, el gran amor de la vida de Julio Jaramillo, fulanita de tal. Entonces yo estaba furiosa. Él se mete al cuarto, coge la guitarra y como en una hora y media sale y me dice, mira, esto que te acabo de escribir es mi promesa para ti. Y ahí me canta la canción Y Dice. ¿Y el coro cuál es? La melodía dice, No vayas a pensar que te quedaré mal con mi palabra. Si te ofrecí mi amor, seguro te lo doy. Y ya no se hable nada. Como quien dice, ya no me reclames. No existiría incertidumbre, duda, celos y rencor. Nos despedimos, amigos, deseándoles felices fiestas a la perla del Pacífico, esa gente cariñosa y cálida. Mi ciudad natal que tanto amo y extraño. Que viva Guayaquil. Un abrazo grande para todos.